Les voy a explicar la definición de sistemas homogéneos y heterogéneos. Para eso también tenemos una definición de lo que es una fase. Se va a entender bien esa definición cuando veamos los ejercicios. La fase es una porción limitada de materia en donde las propiedades intensivas son constantes. Recordemos que las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, que no son aditivas, o sea, que no se suman. Cuando nosotros tenemos un sistema homogéneo, es un sistema monofásico, quiere decir que hay una sola fase y las propiedades intensivas van a ser las mismas en cualquier punto de ese sistema. Yo les hice un recipiente donde hagamos de cuenta que tenemos agua líquida. Ese es un sistema de tipo homogéneo. ¿Qué quiere decir? Hagamos de cuenta de que tomo un punto cercano a la base y la densidad del agua en ese punto es 1 gramo sobre mililitros. Y lo tomo en otro punto diferente del sistema, por ejemplo, llegando al borde, y la densidad del agua es exactamente la misma. En cambio, cuando nosotros tenemos sistemas heterogéneos, significa que está formado por 2 o más fases, quiere decir que son bifásicos o polifásicos, y las propiedades intensivas van a ser distintas al menos en 2 puntos del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Yo les he puesto ahí un ejemplo en un recipiente agua líquida con hierro. El hierro es un metal y es sólido, insoluble en agua, por lo tanto hablamos de un sistema de tipo heterogéneo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tomo en la parte donde está el agua, la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro y la densidad del hierro tiene otro valor totalmente diferente. De esa manera se explica esa parte de la teoría donde dice las propiedades intensivas son distintas al menos en 2 puntos del sistema. Ustedes ahí en el apunte también tienen las definiciones de mezclas homogéneas y heterogéneas. Es prácticamente lo mismo, porque cuando nosotros hablamos de mezclas homogéneas estamos hablando de las soluciones. Por ejemplo, cloruro de sodio en agua. Y cuando hablamos de mezclas heterogéneas, tienen el nombre, también se las llama dispersiones. Vamos a continuar un poquitito más con los ejemplos y con las definiciones. ¿Qué vienen a ser la interfase? Es una línea imaginaria de separación entre fases. Por consiguiente, tengo que tener 2 o más fases para que pueda llegar a ver una interfase. Y el componente es cada sustancia que va a formar la mezcla o el sistema. Yo ahí les puse ejemplos de un recipiente donde tenemos agua líquida, hielo y vapor de agua. Ese es un sistema de tipo heterogéneo, donde hay un solo componente que es el agua, pero que está presente en sus 3 estados. Por consiguiente, hay 3 fases. En general, para que ustedes deduzcan la cantidad de fases, se tienen que fijar en el estado de agregación de la materia. Entonces tenemos una fase formada por el agua líquida, otra fase formada por el agua sólida, que es el hielo, y otra por la fase vapor. Después tenemos en el otro recipiente plomo y oxígeno. El oxígeno es un gas, es un sistema o mezcla de tipo heterogénea formada por 2 componentes, uno el plomo y el otro el oxígeno. Tenemos 2 fases, una formada por el plomo sólido y otra por el oxígeno gaseoso. Y en el caso de el cloruro de sodio en agua, es una sal soluble en agua formando una mezcla homogénea que es una solución. Se trata de un sistema homogéneo
dos componentes, el agua y el cloruro de sodio, y tiene una sola fase que es la fase líquida. Quiere decir que en ese ejemplo no hay interfase, no hay una línea de separación entre los dos componentes. Después, en el ejemplo del sistema heterogéneo formado por el plomo y el oxígeno, sí hay una línea imaginaria que separa ambas fases, y en el primer ejemplo tenemos dos interfaces para poder separar dichas fases líquida, sólida y gaseosa. Bueno, vamos a continuar viendo los ejemplos. El que hemos dicho recién, el agua con el cloruro de sodio, que es una solución, es una mezcla homogénea formada por una sola fase que es la líquida, ambos componentes, el agua y la sal. Después, en el siguiente recipiente tenemos agua, cloruro de sodio disuelto y cloruro de sodio sin disolver. Significa que dicho sistema es un sistema de tipo heterogéneo, porque hay algo de la sal que no se disuelve, entonces está separada de esa solución. Quiere decir que vamos a encontrar dos fases, una líquida formada por la solución, o sea, el cloruro de sodio disuelto en el agua, y otra sólida que representa la sal sin disolver. Hay una sola interfase y dos componentes, el cloruro de sodio junto con el agua. En la siguiente transparencia, a ver, en la siguiente transparencia continúe poniéndoles más ejemplos. No se ve ahí, pero el primero es un sistema de tipo heterogéneo. Está el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua líquida. Los dos primeros componentes son gases, y los gases se mezclan entre sí formando mezclas homogéneas, pero no reaccionan entre sí. Es decir, que tenemos tres componentes, tenemos dos fases, una gaseosa formada por los dos gases y otra líquida, y una interfase. Vamos al de abajo, donde tenemos agua y aceite representando una mezcla de tipo heterogénea, siendo que tenemos dos componentes, que tenemos una interfase, una fase líquida formada por el agua y otra fase líquida formada por el aceite, siendo que estos líquidos son inmiscibles entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no se mezclan entre sí. Abajo puse como ejemplo un sistema de tipo homogéneo entre el agua y el alcohol, debido a que ellos son líquidos miscibles entre sí. Es decir, que presenta dos componentes, el agua y el alcohol, y una sola fase. Para el costado tenemos otro sistema formado por sacarosa, que es el azúcar de mesa, con agua y llaves de hierro, donde es un sistema de tipo heterogéneo formado por dos fases. Una líquida que va a estar conformada por el agua y la sacarosa, que forman una solución, y la sólida formada por las llaves de hierro, y una interfase con tres componentes. Y como último ejemplo, que ya lo había dicho, ese sistema heterogéneo, para que quede bien claro, cuando tenemos el agua en sus tres estados, tenemos un solo componente, pero presentamos tres fases y dos interfases.